Casi lo desestimó por completo, apenas era una pista y parecía inofensiva. Tenía que salir de la ciudad por trabajo, así que dejó a Susan, su esposa, con su habitual itinerario detallado. Ella, a su vez, le había mantenido siempre al tanto de su propia agenda. Después de tantos años juntos, aquello le resultaba casi instintivo. Para las 1:10 de la tarde del jueves, las partes con las que había estado negociando firmarían el contrato, y él sería trasladado de inmediato a resolver un problema en uno de los centros de la empresa en la costa este. El acuerdo había encajado de repente, gracias al carisma de Early, siempre sonriente, era el negociador y solucionador de conflictos favorito de la compañía. Aunque viajes como aquel no eran frecuentes, surgían varias veces al año para asuntos de negocios. Las vacaciones programadas de esa semana habían terminado el sábado anterior. Su salida de Los Ángeles estaba prevista alrededor de las 9:15 de la noche. Susan tenía instrucciones de no esperarlo en el aeropuerto de CCH, pues su llegada a Seattle se esperaba pasada la medianoche. En su lugar, él tomaría el servicio de transporte del aeropuerto y llegaría a la residencia Bell hacia la 1:30 de la madrugada Hurley. Logró cambiar sus billetes en Lax y subió al avión a la 1. Entonces usó el teléfono de a bordo para llamar a Susan y avisarle que regresaría esa misma tarde, solo para descubrir que ella ya estaba en el trabajo. Tras sacar su número del maletín, intentó comunicarse en su oficina. Al descolgar, la recepcionista, Sharon Anderson o como fuese, le preguntó cómo podía ayudarle. Early, impaciente, preguntó por Jennifer, la secretaria particular de Susan, cuyo escritorio recibía con frecuencia sus llamadas. La joven respondió con voz burbujeante que la señora Conroy no estaría disponible ese día ni el siguiente. «¿Puedo hablar entonces con la señora Conroy?», insistió él. La recepcionista, algo alterada, le pidió el nombre de quien llamaba. «Soy su esposo», alegó Early. «Ahora está muy ocupada, no sé cuándo podrá atenderle, le dejo un recado». Tras meditarlo, Early declinó, hablaría con ella en casa esa noche y solo quería que le avisaran que había llamado. Así terminó la llamada. Le llevó media hora descubrir que le había resultado extraño. La noche anterior Susan le había asegurado que pasaría todo el día en la oficina, quizá absorta en algún caso legal o con un cliente, pero nunca distraída. La ausencia de Jennifer era lo realmente irritante. Susan la exigía con ella en la oficina, salvo cuando enfermaba de gripe o cuando Jennifer tenía asuntos personales que resolver. El jet aterrizó en Seattle puntualmente a las 6:35 de la tarde. Fue llevado en un abrir y cerrar de ojos hasta su casa, y para su sorpresa ni Susan ni el hogar presentaban señal de vida, no había ninguna luz encendida. A las 6 de la tarde su esposa solía estar ya en casa. Al llegar por la mañana, deshizo la maleta, metió la ropa sucia en el cesto y se cambió de ropa. Cuando a las 8 ella seguía sin aparecer, preparó un sándwich de queso a la plancha y sentado frente al televisor, esperó ansioso, temeroso de que algo le hubiera ocurrido en el camino de vuelta al salir del trabajo. Razonó, sin embargo, que si hubiera habido un accidente, alguien habría avisado o dejado un recado en la puerta. Incapaz de quedarse quieto, empezó a pasear por la casa. Intentó llamarla al móvil, pero estaba apagado, porque habría quitado la línea, y la sospecha de que algo fuera muy grave se intensificó. Entonces, a las 9:20, su teléfono personal sonó. Contestó y, al otro lado, estaba Susan. «Early. Empezaba a preocuparme si te habría pasado algo», dijo ella con voz ansiosa. «Llamé a tu hotel, como siempre, después de cenar, y me dijeron que habías hecho el checkout. ¿Estás bien?» «Sí, todo en orden, solo un cambio de estrategia», contestó él. «¿Dónde estás?» «En casa. Acabo de terminar de limpiar la cocina». «Ha estado muy solitario esta noche», respondió ella. «¿Volverás el domingo como acordamos?», preguntó Early, mientras miraba la cocina a oscuras. «Sí,
estaré todo el día en casa, aseguró ella. Las negociaciones se trasladaron hoy a la sede central, pueden localizarme en mi móvil. Early notó los platos apilados en el fregadero, restos de su improvisada cena, y la total ausencia de cualquier señal de Susan. ¿Ha pasado algo inusual hoy? Traté de localizarte en la oficina esta tarde. No, nada fuera de lo común, replicó ella. Tal vez estaba con Jon Sner, salvó mi pellejo durante la controversia de la cuenta Melrose esta semana. Le debo mucho. Su voz dejaba entrever algo que Early no supo descifrar. Cariño, tras aquel susto hemos dado la vuelta al desastre y parece que me van a conceder la sociedad, dijo Susan con un toque de triunfo. El señor Jensen prácticamente me lo prometió. Eso es estupendo, respondió Early. Habrá que celebrarlo. Siento no haber estado allí. Y así, la llamada llegó a su fin. Esta noche quería iniciar la celebración, pero Susan le tranquilizó, no te preocupes, amor, empezaremos la fiesta el domingo, cuando vuelvas a casa. No llegues tarde, ¿vale? Te echo muchísimo de menos, esta cama enorme se va a sentir aún más vacía sin ti. Tras aquel breve intercambio sobre asuntos personales, Early experimentó un sabor amargo en la boca y un nudo en el estómago al pensar en todas las mentiras que Susan le había contado esa misma noche. Hasta entonces, él había creído que su matrimonio, su amor, eran inquebrantables, nunca dudó de ello. Pero ahora, por más que Susan se quejara de lo desmesurado de la cama, Early pasó horas dando vueltas y más vueltas antes de conciliar el sueño. A las 7 de la mañana ya estaba despierto y planificando su jornada, viendo el techo en la penumbra. Recordó que Susan no volvería a casa antes de las 9, sin embargo, él recibió otra llamada en su oficina. Al teléfono respondió la recepcionista, no Jennifer, y al pedírselo cortésmente le informó de que la señora Conroy seguía indisponible. No es urgente, le aseguró Early, volveré a llamar el lunes a primera hora. Perfecto, a las 9:30 la señora Conroy estará en su despacho, puede llamarla entonces, fue la amable respuesta. Salió en el SUV familiar, aquel Explorer verde oscuro que solo utilizaban para excursiones por las montañas Cascade o al enganchar el remolque para acampar. Dejó el Mercedes en el garaje y condujo hasta la oficina de Susan en Bellevue, cerciorándose de que su BMW gris no estuviera aparcado en el lote. Con el corazón encogido, condujo a la dirección de la casa de Jon Sner, un dato que había sacado de la agenda de su esposa. Aquella vivienda en la exclusiva zona de Meder, rodeada por una verja de ladrillo rojo de 2 metros y árboles frondosos que proyectaban sombras, le heló la sangre. El BMW de Susan yacía junto al garaje, apartado de la entrada circular. Detuvo el coche al borde de la carretera, la vista borrosa, tomó aire y se limpió las lágrimas. El retraso del desayuno lo había convertido en brunch. Al llegar a Bellevue, entró en un restaurante local, a las 11:30, pidió té y un gofre belga, sin tener claro si su estómago lo aceptaría, y evitando el café por las náuseas. Comió cada bocado con cautela, pagó la cuenta y, una hora después, reemprendió el camino. Pasó de nuevo frente a la propiedad de Sner, el coche seguía allí. Tras más de una hora de circular sin rumbo, volvió a ver el BMW en el mismo lugar. La ira y la desesperación le consumían al volante, mientras reflexionaba sobre lo que había sido su matrimonio y la vida que amaba. ¿Podría volver a sonreír? El resto del día lo pasó picoteando frutas, bebidas y refrescos, cualquier cosa para amortiguar el extraño hormigueo de hambre, incapaz de preparar una cena. A las 9:45 de la noche, justo cuando se disponía a irse a la cama, sonó su móvil. Susan volvía a llamar. Otra vez se quejó de lo vacía y fría que resultaba la cama en su ausencia. Early, tratando de evitar la confrontación, gruñó que ella no tenía ni idea de lo solitaria que podía ser una cama tan grande. Confundida, Susan insistió en entender aquel reproche, él lo interpretó como un reconocimiento de soledad. Al colgar, confesó,
te quiero más que a mi propia vida. A medianoche se arrastró hasta la cama, dándole vueltas al aire, la amaría Susan con la misma intensidad. ¿Qué buscaba que él hiciera? Todo giraba en torno a ella, nunca a él. ¿Dónde había fallado? ¿Qué faltaba? ¿Podría él arreglarlo? A las 8 de la mañana siguiente, tras otra noche de insomnio, escuchó el BMW de Susan entrando al garaje. Se acomodó en el salón, con las persianas echadas y las luces apagadas. Apenas habían pasado las 10 cuando ella apareció en la cocina, procedente del garaje, con una pequeña bolsa de la noche anterior. Early la observó desde su gran sillón de cuero oscuro, vestía una blusa roja sin mangas y una falda envolvente estampada de cuadros. La seda de la blusa tenía 2 botones desabrochados en el escote, y su cuello esbelto brillaba con el collar que él le regaló en su 3er aniversario. Susan se movía por la cocina con aire renovado, pero al acercarse al fregadero se detuvo, paralizada ante el caos. Early no solo había olvidado lavar los platos del desayuno, sino que tampoco metió los vasos sucios de la cena anterior en el lavavajillas. Susan, consciente también de la tetera calentando agua en la hornilla, clavó su mirada llenándose de aprensión. Lentamente, avanzó por la cocina con cuidado, iluminada únicamente por la tenue luz que se filtraba desde fuera. Las cortinas corridas del comedor llamaron su atención y, antes de avanzar, se detuvo a inspeccionarlas con detenimiento, observando cómo cubrían por completo las puertas corredizas de cristal que daban al patio. Recorrió el espacio con cautela, asegurándose de revisar cada rincón mientras se deslizaba en silencio desde la sala de estar hasta la chimenea. Dejó su maleta de viaje sobre una silla del comedor y, al alzar el atizador, giró sobre sus pasos para contemplar de nuevo la estancia. En ese instante, Early atrajo su mirada con su presencia enigmática. Reclinado en el respaldo de su sillón, sorbió un trago de té antes de hablar. «Vaya, me has asustado. ¿Cuándo volviste a casa?» La voz de Susan tembló, cargada de preocupación. El silencio se alargó, pesado, hasta que él respondió, su tono habitual lleno de vida ahora exánime. «Hace un par de días». Susan se dejó caer en el sillón orejero frente a él, las rayas azul y blanco difuminándose ante sus ojos, y sus rodillas flaquearon. Quedó paralizada. «¿Por qué no me avisaste? ¿Por qué no llamaste? ¿Dónde te estabas quedando?» Lanzó una ráfaga de preguntas, la emoción desbordada. Early, con la voz cargada de pesadumbre, respondió. «Intenté llamarte el jueves por la tarde, ni en casa ni en la oficina estabas, y Jennifer tampoco estaba». Guardó silencio mientras tomaba otro sorbo de té y, finalmente, añadió. «Estuve aquí todo el tiempo, en esa cama grande y vacía de la que siempre hablabas». Fuera, el sol del atardecer calentaba el pavimento y a la distancia, se oían voces de niños flotando con la brisa, un marcado contraste con la tensión interior. El ladrido de uno de sus perros reverberó al caer la noche. Con las persianas subidas y las cortinas recogidas en la sala, solo los sollozos ahogados de Susan rompían el silencio. Early alzó la mirada y continuó, con la misma voz apagada. «¿Quieres explicarme qué sucedió? Susan, hazme comprenderlo». Ella temblaba, sosteniéndose la cabeza entre las manos y cubriéndose el rostro con los dedos, mientras las lágrimas corrían libremente. «Early, te amo, esto no tiene nada que ver contigo, ni con nosotros. Por favor, entiende que era algo que sentía debía hacer», confesó. «No tiene sentido, Susan», replicó él. «¿Cómo va a no tener que ver con nosotros si me estás siendo infiel?» Susan sollozó y, entre sollozos, explicó. «Iba a corresponder a la ayuda de Ion. No esperaba nada a cambio, es un hombre de honor. Me ayudó con el asunto de Meldros y sentí que debía agradecérselo». Early la observó en silencio mientras ella hablaba, luego se levantó, fue a la cocina, rellenó su taza y regresó. «Dime, esposa,
¿Qué te impulsó a traicionar tus votos matrimoniales para pagar esa deuda? Ella negó con la cabeza, con gestos de reproche, e ignoró su presencia mientras él volvía a sentarse. ¿Qué me estás ocultando?, insistió Early. Pareces justificarlo todo, como si no tuviera importancia para ti. Susan bajó la voz, suplicante. No fue por mí, fue por él. Su ayuda beneficiará a ambos. Early, con un hilo de desesperación. Lo hiciste sonar tan despreciable, ¿te pareció hermoso? La respuesta tardó en llegar, solo el eco de sus propias palabras llenó la habitación hasta que él retomó el hilo. Recuerda como siempre te dije que somos uno y tú me respondiste lo mismo. ¿Lo recuerdas? Susan alzó la mirada, dolorida. Sí, pertenezco a ti. Entonces, ¿cómo puedes negar lo que acaba de ocurrir? Su voz, aunque plana, vibraba en cada palabra. Me entregaste lo más valioso, lo que más orgulloso me hacía, a otro hombre. Susan rompió en llanto y, entre sollozos, confesó. Todo lo que vivimos nos marca. Tuve un breve encuentro con otro. Early la interrumpió, con rigidez. ¿Cuántas noches fuiste con él? ¿Solo esas 2? ¿O hubo más? Tras recomponerse, sin perder la compostura. Fue solo aquello. Te juro que no significa nada para mí, mi amor por ti no ha cambiado. Guardaron silencio mientras un crujido lejano en la cocina anunciaba su presencia, y el eco de su amarga conversación quedó suspendido en el aire. Rompiendo un largo silencio, sus palabras volvieron a carecer de toda emoción. Y, Susan, no puedo evitar preguntarme cuántos otros hombres merecen aquello que legítimamente me pertenece, continuó con voz neutra. Me dices que soy tuyo y luego te entregas tan fácil. Susan negó con la cabeza, temblando de sollozos, sus hombros se hundieron y cruzó los brazos sobre el rostro. Se encogió en su asiento, las rodillas recogidas, el cabello cayendo para ocultar sus rasgos, mientras las horas transcurrían. Él permaneció sentado, inmóvil, contemplando el vacío, ella seguía oculta tras el respaldo de su butaca. El único sonido procedía del exterior, el vecindario disfrutaba del sol y de una tarde apacible, ajeno al drama que se desarrollaba dentro. Hasta que el golpe amortiguado del reloj de repisas marcó el mediodía, el llanto de Susan era el único eco en la habitación. Early rompió de nuevo el silencio, su voz carente de matices. No sé hacia dónde vamos. Juro que te amo tanto ahora como el domingo, antes de mi viaje a Los Ángeles, pero no sé hacia dónde nos dirigimos. Insistes en que tu traición no tiene nada que ver conmigo, pero no entiendes lo que has hecho. Mi confianza en ti se ha esfumado y no sé cómo recuperarla. ¿Qué tendría que hacer para merecerla de nuevo? Guardó un momento de silencio antes de añadir, cortante. Si sugieres que vaya y te engañe, ¿eso equilibraría las cosas? Primero, si te importa tan poco mi fidelidad, eso me dice lo poco que valoras la tuya. Segundo, 2 errores no hacen uno bueno, 2 faltas son el doble de graves que una. Poco a poco, se levantó del sillón, dejó la taza vacía sobre el hogar de la chimenea y se dirigió al comedor. Corrió las cortinas para contemplar el patio impecable y bañado por el sol. Su voz descendió hasta un susurro imperceptible, que obligó a Susan a alzar la voz para entenderle. Susan, quiero zarandearte hasta que te castañeen los dientes. Nunca antes he deseado herir a una mujer, y mucho menos a mi esposa, a mi amor. Sería muy imprudente encontrarte ahora con Jon Sner, pese a tus insinuaciones de que fuiste tú quien lo sedujo. Susan emitió un leve sonido, tal vez negando que ella hubiese provocado la atracción de Jon. Él prosiguió. Me dices que no fue idea suya, pero ahora que ha probado tus frutos sin esfuerzo, no esperará que le sigan disponibles. Por mucho que trates de explicarle, llegará a creer que eres fácil. Con el tiempo, perderá el respeto y el aprecio hacia ti. Respiró hondo y, casi en un susurro, continuó.
Si queremos que este matrimonio funcione, habrá que afrontar esto hora tras hora, día tras día, semana tras semana, en esta casa, intentando reabrir la comunicación. No sé si será posible. Sé que hoy no podemos tomar ninguna decisión. Pasarán meses, quizá años, antes de que podamos estar verdaderamente a gusto el uno con el otro. Para esta noche, dormiré en la habitación de invitados. Mañana cambiaremos la cama king size por 2 camas individuales. El dormitorio principal es lo bastante grande. Si nos esforzamos, podremos salir adelante, si ambos queremos. A estas alturas, me pregunto si tú quieres. Tras contemplar su soleado jardín, giró para regresar al salón, que ahora a sus ojos parecía una cueva lúgubre. Con voz suave añadió: Estoy dispuesto a intentarlo. Hablemos de lo que significa el matrimonio para cada uno en los próximos meses. Quizá podamos salvar esto. Susan, te amo. Deslizó las puertas de cristal hacia la terraza y salió. El llanto de su esposa retumbó detrás de él cuando cerró la puerta.